No lo olvides jamás, es el siguiente. Este esquema, lo tienes que aprender muy bien, porque este esquema está detrás del esquema del procedimiento contractual cuando se forma el contrato, del procedimiento de contratación pública, está detrás de todos los esquemas. Detrás de todo esto que ves acá, está este cuadro. Entonces, esto te lo tienes que aprender bien, es el razonamiento de por qué se contrata con determinado pasitos tum. Miren. Cuando recién se generó la figura del contrato público, los especialistas de entonces se dijeron: ¿y cómo se forma el contrato? ¿Qué pasitos vamos a dar para la formación del contrato? Como era, estamos hablando de hace más de 100 años, y el referente, porque nunca había habido contrato público en los términos que conocemos, y el referente era la contratación privada. En la contratación privada uno contrata de manera libre, negocia libremente el contrato, ¿verdad? Entonces tú eres dueño de tu patrimonio, dueña de tu patrimonio, tú decides por tu patrimonio, tú ya tienes DNI azul, ¿verdad? Tu contraparte, que puede ser una persona muy bajita, chiquita, menudita, tú crees que tiene DNI amarillo, pero ya tiene azul, ¿de acuerdo? Él tiene DNI azul, también debe por su patrimonio. Y si tienes tú razonablemente debes proteger tu patrimonio. Salvo haya un fraude de por medio, qué sé yo, que se puede atacar el contrato, es inatacable. Celebrar y celebrar, ¿verdad? Y hay técnicas de negociación que te van enseñando. Si tú sigues su especialidad de negociación privada, te enseña. Te dice, por ejemplo, mira, quieres vender algo fácil, invítalo a almorzar, a pasear. En el almuerzo, habla de cualquier tema, menos de ni de política, ni de religión, ni de negocio al principio. Habla de su familia, que haga los poros, que se ponga sensible. Cuando ya tienes ya así, ¿no? Ablandadito, ¡ah! El negocio es tuyo. ¿Sí? O por ejemplo ese amigo, yo tengo un amigo que vende perritos chuscos, pero así lo más chusco que te puedes imaginar. Eso que tú miras y dices, hace la cara de viejita chupando limón. Pero ven, ¿cómo hace? Lleva el perrito más chusco y le digo a Pedrito, Pedrito, mira, pero que se averiguaba antes que Pedrito tiene 3 hijitos, 2 mujercitas, una de 7, otra de 6, y un hombrecito de 5. Y les llega el perrito recontra chusco, ¿no? Y se llama Chusquín todavía, ¿no? Dice, mira, si quiero vender este perrito, estoy por ahí de viaje este fin de semana, me voy 3 días, no sé dónde dejar a Chusquín. Mira, yo vendo ese perrito. ¿Y cuánto cuesta ese perrito? Dice su amigo, ¿no? Ah, bueno, $200. Sí, pero cuéntale, 3 días, nada más. Perfecto, o guarda. Y los chiquitos lo abrazan, lo cariñan, le hacen su casa. Pero el vendedor no lo deja 3 días, sino lo deja 3 meses. Se desaparece 3 meses. Ya para entonces los niños hasta duermen con el perrito, le han hecho pompón, les han traído jugar al parque, todo. Lo adoran. Hasta que el Face lo han sacado. Y viene el vendedor y dice, Pedrito, ¿sabes qué? Disculpa, Pedrito, no estoy avergonzado. Vengo a llevarme a Chusquín. Chicos, disculpen, pero me tengo que llevar a Chusquín. Nada, ni nada. Uno tira que para acá, el otro lleva acá, el otro no. Rasga las cortinas. Papá, qué malvado eres. Si quieres que me acuerde de ti bien hasta mi vejez, por favor, que no se vaya a Chusquín. ¿Qué hace el papá? Pero el vendedor le dice, disculpe hermano, justo lo estoy llevando a vender. Me van a pagar 600. ¿Vendió o no vendió? ¿Vendió? No, vendió. A ver, hace que se me haga de tapundo. Es distinto. Porque en el ámbito público, lo primero que los científicos de entonces, ¿no? O sea, los científicos dijeron, oye, ¿cómo vamos a contratar? Viene el practicante estrella,
que había venido a clase y no se había dormido. Mentira, no hay nadie que se haya dormido. ¿No? Solamente estaban saludando. Muy educados. Toda la noche han saludado, ¿no? Entonces, lo que decía era, oye, ¿contratamos de manera libre o no? Y uno dice, sí, pero por supuesto, pero el funcionario público va a disponer de la plata de todos. Pero por supuesto, decía otro. Un funcionario público no es sino una persona, órgano de un organismo del Estado, que está imbuido, lógicamente, de la finalidad del poder que está ejerciendo. Y él conoce muy claramente que tiene a su cargo el cumplimiento y aportar a la consecución de las metas y valores programáticos que justifican el ejercicio de la comunidad. Y por lo tanto, él hasta el final peleará para obtener lo mejor posible de ese contrato en favor de la comunidad. ¿Es una broma? Que sí es cierto, pero no en todos los casos. Porque ahí aparece el practicante estrella que dijo, señor, me he enterado que la colaboración pública, como parte de la función administrativa del poder que implica, se da en un mundo real, y en este mundo real existen en el ámbito público y privado personas honradas, personas dudosas y personas choras. Si la libre negociación con recursos del Estado cae en manos honradas, pues todos nos beneficiamos, y se da lo que usted acaba de decir. Si cae en manos dudosas, ya tenemos riesgo. Y hemos escuchado que el justo en arcabierta peca. Y si cae en manos choras, ya nos persigamos. ¡Pum! Dijeron, entonces, si bien la libre negociación como meta a alcanzar algún día, lo podemos poner como eso, como una meta a alcanzar. En tanto se den condiciones para ello, podemos ir flexibilizando hacia la libre negociación. Por mientras, no es prudente. No es prudente ni realista. Y en consecuencia, no podemos establecer la libre negociación como principio. La libre negociación vamos a prohibirla en principio. Y se van a abrir algunos valvulitas por ahí, si es que hay condiciones, pero si no, no. Y la libre negociación queda prohibida. ¿Está escuchando el razonamiento? Grábatelo. Y el por qué, ¿verdad? Es decir, sí, tratemos de alcanzar la libre negociación en los procedimientos contractuales, pero no es la regla. Entonces, ¿qué hacemos? Abrió la Biblia, Antiguo Testamento, y llamaron a Moisés. Moisés, ven a nosotros. Y aparece Moisés. Divídenos las aguas, por favor. Sacó su bastón, ¡pam! Dividió las aguas. La película de mañana lo va a recordar. ¿Qué ocurrió? Dividió las aguas. Desde las aguas divididas por Moisés. A este lado, cada entidad pública. Si lo sumas, todas las entidades públicas. Y a este lado, los proveedores. Y miren lo que hacen, y que si ustedes repasan mentalmente lo que viene en las licitaciones, en los concursos, en las adjudicaciones, todo lo demás, van a notar que es cierto. A la entidad pública se le encarga para que ella unilateralmente, bajo su responsabilidad, haga lo siguiente. Primero, planifique sus compras. Para que haya racionalidad en las oportunidades de contratación. ¿Están asociando o no? Con los manitos tutus. Planifica. Presupuesta tus compras antes de salir a comprar. ¿Qué haces comprando sin plata? ¿Verdad? Es como si yo le diera pues a mi esposa, anda, compra. Y no, y ella, por supuesto, ya se gastó todo, imaginemos, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Y con qué? ¿No? Porque ya lo que tenías, ¿qué tenías? Se gastó, ¿no? Allá. Sin presupuesto, ¿cómo vas a comprar? ¿Me siguen? Y viceversa también, ¿no? Tú a veces quieres mandar, también quiero comprar tal cosa.
Y ella muy amablemente dice, hijo de plata. Sea a nivel familiar, tiene la prudencia necesaria para gastar conforme a un presupuesto, ¿verdad? Es razonable. Y también tienen que planificar, qué primero, qué segundo. Hay que priorizar. ¿En qué condiciones? Al contado, con la tarjeta, ¿no? ¿Cómo vas a comprar? Desde la pregunta tan simple, ¿no? ¿En cuántas cómodas normalmente sacas una compra? Unos en una, otros en 10, ¿no? Otros se quisieran 24 o 24, ¿no? Es decir, no depende. Entonces, tú tienes la entidad pública le da la responsabilidad. 1, me planificas. 2, presupuestas antes de comprar. 3, a nivel de cada contratación, tú tienes la siguiente obligación. Primero, describe lo que necesitas. Es la determinación de necesidades. ¿Quién debe describir lo que necesita? El que la va a vivir, el que la va a disfrutar, el que lo va a usar. ¿Quién? ¿El área? Usuaria. Bajo su responsabilidad. Después, tu entidad vas a determinar cuánto estás dispuesta a pagar. ¿Qué va a ser eso? Valor referencial y ahora con su matiz, valor estimado. Luego de ahí, organízate para contratar. Muy bien. Comité de selección o mi órgano encargado de las contrataciones, según sea. Luego, establéceme las reglas para la contratación. ¿Qué es eso? Las bases. ¿No está bien lógico? ¿Sí? Es sentido común, ¿verdad? Pero no me interesa. Por más de las normas. Y tú puedes saber si te digo o no. Lo que quiero que es el punto de partida. El punto de partida es división de las aguas. Razón, porque no es prudente la libre negociación. Por lo tanto, se invierte. Libre negociación, en principio es prohibida, salvar en espacios seguros para poder hacerlo. 2, mientras tanto, Moisés, división de las aguas. Entidad pública, planificación, determinación de necesidades. Determinación si en el mercado existen los bienes, los servicios, las obras que nos provean que satisfagan esa necesidad. ¿Cuánto está dispuesta a pagar la entidad? Condiciones contractuales máximos y mínimos dentro de los cuales se celebraría el contrato. Hasta ahí. Matiz. La entidad no puede negociar con el proveedor. El único contacto que puede tener con el proveedor puede ser el siguiente. Invito al proveedor a conversar conmigo, a los proveedores, ¿no? Y conversamos sobre, yo les digo, señores, fíjense, por si acaso yo tengo estas necesidades. Y ustedes me dicen, miren, yo tengo este tipo de productos, estos productos nuevos, yo solamente tomo nota, nada más. Es solamente de información de ida y regreso, pero no para negociar. No puedo negociar. Solamente informarme del mercado e informar al mercado. Informo yo al mercado mis necesidades, las características de mis necesidades, y el mercado me informa las tendencias de sus productos, porque de repente hay un cambio tecnológico, etc. Pero solamente para informarme. No puedo negociar. Entonces, práctica natural de la contratación pública, surgido de lo que te acabo de decir. No se te ocurra ir a la vuelta de la esquina a comer un ceviche con el proveedor. Pues, ¿qué hace? La gente va a pensar que estás negociando. De los 5 proveedores que te han pedido una cita para mostrar sus productos, ¿por qué solamente recibes a uno? Pues tienes que recibir, si recibes a uno, te recibes a todos. Porque si no van a pensar que tú estás negociando con el patito. ¿Cómo se te ocurre aceptar un viaje a Egipto? Aquí a ver camellos y todo. ¿Ah? Si vas a comprar avión. ¿Así?
Hay formas muy sutiles, tengan cuidado. Hay formas muy sutiles. Y la prensa da cuenta de formas sutiles que han llevado a malas interpretaciones. Entonces, si tú ya sabes que hay división de las aguas, cuando te sientas tentado, te quieran tentar, Moisés, ¿dónde está la división de las aguas? Él te dirá, hasta aquí llegas, más allá no te vayas. ¿Está claro? Miren cómo esas prácticas van saliendo de este esquema, que es una opción doctrinaria, cuando se diseñaba el régimen de los procedimientos contractuales. Y eso se mantiene hasta hoy. Eso se mantiene, no obstante flexibilizaciones que se han hecho en la ley. Pero esto no se pierde. Por eso yo te elevo a 8 OITs las contrataciones fuera de los procedimientos diseñados en la ley y en el reglamento. Eso no implica que no sean contratos públicos. Por eso es que tú en una contratación hasta 8 OITs, en principio debieras tener tu reglamento interno de compras hasta 8 OITs. 2, aún cuando no lo tuvieras, tú tienes que determinar tu necesidad igual. Tú tienes que planificar igual. Tienes que indagar en el mercado igual. Tienes que determinar cuánto estás dispuesto a pagar. Tienes que hacer una convocatoria. Te invito a ofertar. Te van a ofertar. Igual vas a evaluar. ¿Así? O sea, todo eso sigue igual. Eso se va a ir. Muy bien. Terminado este primer momento, antes de 5 minutos exactos. Terminado este primer momento, confía en mí que soy agudo. Terminado este primer momento, recién abro las compuertas. Escuchen bien, abro las compuertas. ¿A través de qué? De la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? Una invitación a ofertar. Es decir, se elaboran las bases, se abren las compuertas y entra ya en relación directa con miras a la formación de un contrato final, de manera definitiva, a la celebración de un contrato. Con miras a celebrar un contrato, abro las puertas y entro en contacto con los proveedores, yo administración. ¿Mediante qué? Mediante una invitación a ofertar. Es decir, mediante la convocatoria. Y les digo, necesito esto, con estas características, estoy dispuesto a pagar en estos rangos. Ofrézcanme. Y aprecien lo que sigue. Los proveedores entran en contacto con la necesidad de la entidad. Algunos de ellos por primera vez. Adquieren las bases, las chequean. Y en primer lugar, puede ocurrir que las bases no sean muy claras, que la redacción no esté que bien que digamos. ¿Qué hace el proveedor? Pregunto, ¿la formulación de consultas qué propósito tiene para el proveedor? Que las reglas estén claras. ¿Es derecho del proveedor o es una dádiva que le damos? Es un derecho. Te pregunto, ¿eliminarías las consultas? ¿Y qué le dirías a esos que piden todo el tiempo? Elimina la consulta porque es mucho tiempo. Es muy laborioso contestar, me dicen. ¿Qué le dirías a ellos? Si te cansa, toma tu cerquén. Ponte fuerte. Inyéctate a Red Bull, pero me chapea. Porque yo estoy protegiendo aquí el derecho de proveer. Siguiente. De repente el proveedor, identificando algo para consultar o no, también detecta presuntas ilegalidades en esas bases. ¿Qué hace? Las impugna, pues. ¿Mediante qué? Observaciones. Mediante las observaciones las impugna. Pregunto, ¿las observaciones a quiénes protegen? ¿Al proveedor? ¿Sí o no? ¿Al sistema? ¿A la entidad? También. ¿Notan el impacto? Entonces te pregunto, ¿debemos eliminar las observaciones? No.
Por eso es que no se han eliminado ni las consultas ni las observaciones, no obstante los pedidos constantes de diversos funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque el funcionario público estaba pensando en los tiempos, pero no estaba pensando en el impacto colateral que hubiera implicado eliminarlo. Lo único que se ha hecho es fusionar los plazos nada más. Y antes era consultas por un lado y observaciones después, ahora todo en un solo bloque. Se acabó. Es lo único que se ha podido hacer, pero no lo puedes eliminar. Entonces se convierte en un hito más de los pasitos tuntum, que de todas maneras está, como los anteriores que he descrito, que siempre tienen que estar. Siguiente paso que siempre tiene que estar. Absueltas las consultas y las observaciones, las bases quedan listas para continuar con el procedimiento contractual. Entonces, viene el momento en que el proveedor presenta su oferta. Es la presentación de propuestas. Y ahí vienen los modelos distintos. En unos casos se presentan los dos sobres, económico y técnico. En otros casos, solamente uno y después el otro. En otros casos, en un solo sobre todo. Decisiones de qué cosa será mejor, o miras a favorecer la contratación, la competencia, etc. Se pueden permitir las subsanaciones. Hoy se ha ampliado el tema de las subsanaciones. Antes solamente se podían subsanar unas cosas, ahora además de ellas otras más. O sea, hay mayores facilidades para poder facilitar la contratación. Pero salvo eso, el eje de la presentación de ofertas es un eje claro. Luego, ¿qué viene? La evaluación de las ofertas. Evalúas la oferta como tal, calificas al proveedor por sus características, te sale un ranking final, te sale un ganador, ¿así es? Un ganador, un ranking con un ganador y los que le siguen. Algo clave aquí, a ese ganador se le activa un derecho. Ojo, a ese ganador se le activa un derecho. El derecho a que necesariamente se le acepte su oferta. Es decir, necesariamente se le otorgue la buena prueba. Eso siempre ha sido así. Pero es ese tema el que en la nueva ley ha sido cambiado. No sustantivamente, sino que se ha introducido la posibilidad de que la entidad diga: tu oferta, como es muy baja, o sea que no vaya a ser que no me cumplas, demuéstrame que tu oferta económica es coherente, me convence, te adjudico la buena prueba. No me convence, no te adjudico la buena prueba. Entonces aquí sí, ¿cuál es la fortaleza y cuál es el riesgo? La fortaleza es que si eso cae en buenas manos, no hay problema. Si cae en manos dudosas y si cae en manos choras, esa es la parte riesgosa de esa medida. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene activado su derecho a que sí o sí se le otorgue la buena prueba. Ahora, como ya se le ha incorporado esta excepción, la excepción tiene que ser interpretada de manera restrictiva. Por lo tanto, tiene que ser muy bien fundamentada, quitarle la buena prueba. Mejor dicho, no otorgarle la buena prueba. Tiene que estar muy bien fundamentado. Porque si es así un poquito, medio gracioso, se lo pueden impugnar. Entonces noten que eso que se está insertando no es una facultad a la libre, sino restringida, porque en principio estás obligado a otorgarla. Para no otorgarle la buena prueba tendría que estar muy bien fundamentado. Entonces está claro así, el siguiente va a ir el tutum, otorgamiento de la buena pro. Se otorga la buena pro y luego viene un momento clave, que es que en el ámbito de los contratos públicos